Continuando de la clase anterior, la segunda parte de fisiopatología de la hipertensión arterial, vamos a hablar un poco más del desarrollo de la hipertensión y lo he desarrollado guiándome en este artículo. ¿Por qué se desarrolla la hipertensión? Se debe básicamente, y acá está resaltado en rojo, a una disfunción endotelial. Recordamos, el endotelio es la capa de recubrimiento más interna que poseen nuestros vasos y que desarrollan la regulación de todo lo que es la circulación. ¿Y qué es lo que sucede con esta disfunción endotelial? Es la ruptura del equilibrio entre los factores relajantes y los factores constrictores. ¿Cuáles son los relajantes? A la cabeza, la sustancia más relajante que tenemos, el óxido nítrico, seguidas del factor de crecimiento derivado del endotelio y la prostaglandina I2 o prostaciclina. Y entre los factores vasoconstrictores tenemos a la cabeza el vasoconstrictor más potente, la endotelina, el tromboxano A2, la angiotensina. Pero podemos hablar de la endotelina. Es el vasoconstrictor más potente, cerca de 10 a 100 veces más potente que la angiotensina 2. Tiene efectos aumentando el tono vascular, la producción de matriz extracelular y dependiendo de en qué receptores actúe, puede tener un efecto sinérgico o un efecto diferente de elevar las cifras de presión arterial. Tiene una vida media muy breve. Una vida media muy breve. Sus concentraciones son de más o menos 0.5 a 2 picogramos por mililitro. Y la endotelina 1 está implicada en el proceso de remodelación vascular y proliferación celular. Es ampliamente mitogénica y produce hiperplasia e hipertrofia del músculo liso. Aumenta su número y aumenta el tamaño del músculo liso. Y esto se traduce como aumento en la resistencia vascular periférica. El otro sistema que tenemos en nuestro cuerpo, que ya lo hemos visto, es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y la importancia de este radica en los receptores que posee. Tenemos un receptor AT1 y un receptor AT2. ¿Y qué es lo que hace cada uno de ellos? Aquí lo podemos ver. Vamos a prestar atención solo acá y acá. El receptor AT1 tiene un efecto vasopresor, o sea, hace vasoconstricción, aumenta el tono simpático, la aldosterona, la proliferación celular, la hipertrofia, el remodelado, la fibrosis y el estrés oxidativo. Como vemos, todos ellos favorecen a aumentar las cifras de presión arterial. Y el receptor AT2, vamos a ver, hace vasodilatación, disminuye proliferación celular,
disminuye fibrosis, disminuye remodelado. En otras palabras, disminuye presión arterial. Y en un paciente con hipertensión se va a ver un predominio sobre los receptores AT1 que sobre los receptores AT2. Y la acción de la angiotensina en el receptor AT1 está incluido la contracción del músculo liso vascular arterial y venoso, la estimulación de la síntesis y secreción de aldosterona, la liberación de noradrenalina en las terminaciones simpáticas, el aumento del estrés oxidativo por oxidación de las oxidasas NADH y NADPH dependientes, la estimulación de la vasopresina y ADH, el antagonismo del sistema competitivo del péptido atrial natriurético, que recordamos este es un péptido sintetizado en el corazón y que la función era prácticamente natriuresis, eliminación de sodio y agua, e incremento de la producción de endotelina y de las prostaglandinas vasoconstrictoras. Aquí vemos que la angiotensina 2 y la aldosterona juegan un papel muy estrecho en la patogénesis de esta hipertensión, pero también tienen otras acciones no hemodinámicas. Por ejemplo, tanto la angiotensina como la aldosterona aumentan el factor de crecimiento endotelial vascular, el VEGF. Estimulan la producción de radicales libres reactivas del oxígeno, que vienen a ser nefrotóxicas. Incrementan la proliferación celular y la remodelación. Aumenta la síntesis de citoquinas profibróticas. Dentro de ellas, el factor de crecimiento transformante beta. ¿Ya? Así como que reducen la síntesis de óxido nítrico y el péptido natriurético. Aquí vemos otro gráfico en el que nos explican las funciones de los receptores de angiotensina, tanto el receptor AT1 como el receptor AT2. Uno pro hipertensión y el otro que disminuye la hipertensión. El efecto de la angiotensina 2 en el miocito cardíaco se ha visto muy estudiado en los últimos años. ¿Y qué es lo que me dice? Que tanto la angiotensina 2 actuando sobre los receptores AT1 en la célula cardíaca junto con la aldosterona incrementan el tejido colágeno a nivel cardíaco y vascular por inhibición de una proteína, de una enzima. Se encuentra inhibida la MMP1, que es una proteinasa, metaloproteinasa, que destruye el colágeno. Y como está destruido, está inhibida esta enzima que destruye colágeno, este se acumula. Pero eso no es todo. También incrementan
los inhibidores tisulares de la metaloproteinasa que estaba inhibida, con lo que disminuye más su efecto. Y estos inhibidores tisulares son los TIMPs. TIMPS. Estos TIMPs aumentan la inhibición de estas metaloproteinasas con el consiguiente aumento del colágeno cardíaco, o sea, remodelado cardíaco. Así como que también ya hemos visto su efecto pro hiperplásico y pro hipertrófico en las células musculares. El resultado de esta inhibición y estimulación de enzimas es el incremento en el colágeno tipo 3. Y este colágeno en el corazón y los vasos sanguíneos de los pacientes hipertensos median la expresión de una citoquina, que ya lo hemos visto hace un rato, el factor de crecimiento transformante beta. Finalmente, todas estas acciones, todas estas sustancias poseen una activación o una estimulación sobre una última citoquina, que es el factor de crecimiento del tejido conectivo. Y esta de acá va a llevar a todo el proceso de remodelado y fibrosis cardíaca. Y aquí por último tenemos para revisar los efectos de la angiotensina 1 y 2. Una es vasoconstrictora, retiene sodio, causa hipertrofia de células vasculares y cardíacas, conlleva hiperplasia de fibroblastos y los fibroblastos mayor producción de colágeno, citotóxico sobre el miocardio, aumentan la endotelina 1, aumentan la vasopresina o ADH, facilitan el tono simpático adrenérgico, forman radicales libres de oxígeno, aumentan los inhibidores del plasminógeno y expresión genética alterada. Mientras que los receptores AT2 son antiproliferación, inhiben el crecimiento celular, la diferenciación celular, su reparación, disminuyen apoptosis, causan vasodilatación y vamos a ver que sobre el desarrollo del riñón y el tracto urinario tienen efectos sobre mujeres embarazadas. De ahí una de las explicaciones de por qué los fármacos que van a actuar sobre la angiotensina 2 están contraindicados en embarazadas. Para poder decir que alguien sufre de hipertensión arterial, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir. Y para ello necesitamos un tensiómetro. Tenemos un tensiómetro aneroide, que es el que se puede ver comúnmente en prácticas hospitalarias, uno electrónico y el que es de preferencia recomendado, el de mercurio. De los tres, el que brinda cifras más exactas de presión arterial es el de mercurio. Tiene un error
de 2 a 5 milímetros de mercurio en la toma de presión arterial, con un personal bien instrumentado y bien calificado para la toma de presión arterial. Las desventajas de los otros dos es que el electrónico tiende a descalibrarse con relativa frecuencia y el aneroide puede llevar a errores de medición de presión arterial mucho más frecuentemente. Para hablar de presión arterial sistólica y diastólica, tenemos que hablar de los ruidos de Korotkov, que son 5 ruidos de Korotkov que se tienen que identificar al momento de la toma de presión arterial. Si ya estamos o ya hemos realizado alguna vez la toma de presión arterial, podemos ver que en un primer momento se escucha un ruido bien débil y luego se van haciendo cada vez más intensos hasta que desaparecen. Vamos a contrastarlo con lo que nos dice Korotkov. El primer ruido son los dos primeros audibles que se escuchan al soltar la válvula. Generalmente son ruidos de baja intensidad, muy débiles, difíciles de oír. Pero este primer ruido, por más pequeño que sea, me va a determinar lo que es la presión arterial sistólica. Después, el segundo ruido de Korotkov es un ruido tipo murmullo durante la descompresión del manguito. El tercer ruido de Korotkov son los ruidos más nítidos y fuertes que se escuchan. El cuarto ruido de Korotkov es cuando se va haciendo más tenue o se va debilitando el sonido en comparación con el tercero. Y el quinto ruido de Korotkov es el último escuchado. El último ruido que se escucha hasta que desaparezcan. Se ve cuál es la presión que está registrando el tensiómetro y vendría a ser la presión arterial diastólica. Bien. El cuarto ruido de Korotkov va a funcionar como presión arterial diastólica en niños y en embarazadas. Vamos a ver que hay pacientes en los que los latidos cardíacos no van a desaparecer. El tensiómetro, su medidor, va a llegar a 0, pero vamos a escuchar todavía ruidos cardíacos. En esos pacientes donde no desaparecen, tenemos que tomar nosotros el cuarto ruido de Korotkov como presión arterial diastólica. Pero si desapareciera los ruidos cardíacos, ya vendrían a ser el quinto y serían la presión arterial diastólica clásica. ¿Ya? Pero en niños, embarazadas y personas en los que no desaparezcan los ruidos cardíacos, se tiene que tomar el quinto ruido de Korotkov como presión arterial diastólica. Esto ya puede ser muy clásico, pero todavía sigue siendo motivo de preguntas. Nosotros vamos a medir la presión arterial sistólica y diastólica, pero ¿qué es cada una? La presión arterial sistólica es el valor máximo de la presión arterial en la sístole. Se refiere al efecto de presión que ejerce la sangre inyectada del corazón sobre la pared de los vasos. Mientras que la presión arterial diastólica es el valor mínimo de tensión arterial del corazón, o sea, durante la diástole o entre latidos.
va a depender fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Para la toma de presión arterial se tienen que tener o cumplir ciertos criterios, como que el paciente se encuentre en una posición cómoda, con el brazo a la altura del pecho o del corazón. El manguito tiene que cubrir 2/3 partes del brazo. El paciente no se tiene que encontrar agitado, estresado, no debe encontrarse post ejercicio y al menos 2 horas después de la ingesta de algún alimento. Tiene que tener las piernas no cruzadas. Tiene que estar el brazo reposado en una situación tranquila. De preferencia no debe haber consumido café ni haber fumado. Y la forma correcta de la toma de medición de presión arterial es que cuando se desinsufla el manguito se debe hacer a una velocidad aproximada de 2 a 3 milímetros de mercurio. Aquí tenemos. Para el diagnóstico de hipertensión arterial se hace por determinación de tomas de presión arterial separadas, al menos una semana en el periodo máximo de 2 meses. Si yo detecto a un paciente cifras elevadas de presión, lo que tengo que hacer es citarlo aproximadamente en una semana o en un par de días y repetir la toma de presión arterial. Si en 2 o más ocasiones registra presiones elevadas altas, después de cumplir con las normas correctas de la toma de presión arterial, se califica a ese paciente como hipertenso. Y la otra forma de diagnosticar hipertensión arterial es con el uso de un mapa o un AMPA. ¿Y qué es el mapa? Es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial. Es una prueba diagnóstica que permite el registro de las cifras de tensión arterial de forma continua durante un determinado periodo de tiempo preestablecido, generalmente 24 horas. El registro se realiza mediante el empleo de un aparatito conocido como holter de tensión arterial, que es como un tensiómetro portátil. Esto va conectado a un grabador en la que quedan registrados todos los datos para su análisis posterior. En el mapa, la toma de presión arterial puede variar entre cada 15 minutos, cada 30 minutos, lo que decide el examinador. Y al final del día o de la prueba se saca un promedio porcentual de todas las presiones y se califica al paciente como hipertenso o no hipertenso. Y la otra prueba que tenemos es el AMPA, que es la automedición de presión arterial. Consiste en la medida de la presión arterial efectuada por personas no profesionales de la salud, personas que no son, que no laboran en los centros sanitarios, sino más bien se entrena a los familiares o a algún pariente cercano del paciente para que éste le tome la presión arterial en casa. Se registran todas las mediciones y se lleva al especialista para que luego las analice. ¿Cuál es el objetivo del AMPA y el MAPA? Uno de ellos es contrarrestar el fenómeno de bata blanca. ¿Y qué me dice esto? Tenemos un efecto bata blanca, que es el aumento de la presión inducida por la presencia de un personal sanitario. En otras palabras,
el paciente acude al hospital y se siente estresado por la presencia del doctor o enfermera o simplemente por el hecho de haber ido a un hospital. Puede ser estresante para ciertos pacientes. Y ese estrés aumenta la presión arterial, lo que nos lleva al fenómeno de bata blanca, que es cuando la presión arterial en la consulta y en la casa varía en más de 20 milímetros de mercurio para la presión arterial sistólica o varían más de 10 milímetros de mercurio para la presión arterial diastólica. Es por ello que una de las indicaciones para la realización de un mapa o un AMPA es descartar la sospecha o identificar un fenómeno de hipertensión de bata blanca o las otras indicaciones que están indicadas en el cuadro para indicar un AMPA o un MAPA. Cuando se sospecha de hipertensión de bata blanca, se recomienda iniciar con un AMPA. 3 mediciones cada 12 horas por al menos 3 días, y si tiene cifras elevadas se diagnostica hipertensión arterial. Pero si no tiene cifras elevadas, todavía puede quedar alguna duda y se realiza un mapa. Si el mapa es normal, entonces, como se habían detectado cifras elevadas de presión arterial en la clínica, se le diagnostica como hipertensión de bata blanca. Pero si el mapa salió con presiones arteriales elevadas, diagnóstico de hipertensión arterial. Si solo hay hipertensión en el consultorio y no en la casa, hipertensión de bata blanca. Pero si hay en ambas situaciones, hipertensión arterial esencial. Respecto a la clínica, la hipertensión arterial es asintomática, no da ningún síntoma. Es una enfermedad silenciosa, inespecífica y recién dan síntomas cuando se produce un daño a algún órgano blanco. Puede ser al riñón, cerebro, corazón, etc. Y los signos y síntomas más comunes serían la cefalea, el mareo, la sensación de inestabilidad, los trastornos visuales, epistaxis, hemorragia conjuntival, etc. Para el tratamiento de hipertensión arterial hay amplias guías, cada una de ellas con ciertos alcances que nos dan, todas útiles y todas diferentes entre sí. Aquí tenemos alguna del 2014, las recomendaciones canadienses de un programa de educación de la hipertensión de la Asociación Americana del Corazón, una guía para el tratamiento de la hipertensión, otra para el manejo de la presión arterial en pacientes de raza negra, la última guía del manejo de hipertensión por el Colegio Americano, el 8º reporte del 2014, la Sociedad Europea de Hipertensión también tiene una guía, y una guía práctica para el manejo de la hipertensión arterial en la comunidad. Todas ellas de diferente población, todas ellas con sus grandes diferencias, pero todas ellas útiles. Y en la que nos vamos a guiar en esta ocasión es en la guía del 8º reporte. ¿Qué es lo que me dice? Vamos a ver muy someramente lo que es el tratamiento no farmacológico
puesto que la clase de hipertensión arterial, su farmacología, corresponde a otro tema. Así que vamos a continuar. El tratamiento no farmacológico, lo primero que me dice es una dieta baja en sal y aumentar el consumo de frutas, verduras y alimentos con bajo contenido graso. Actividad física por al menos 30 minutos por 5 a 7 días por semana. Y aquí, para resaltar, hay cierto tipo de hipertensión que se le llama hipertensión sal sensible. ¿Qué es lo que me dice esta hipertensión sal sensible? Que en ciertos pacientes en los que se suprima la carga de sal en la dieta, las cifras de presión arterial disminuyen. Y por otro lado, en pacientes que tienen una sobrecarga de sal, aumento de sal en la dieta, la cifra de presión arterial puede variar desde un 30 a un 40 milímetros de mercurio, así como que aumentar las cifras de diuresis y natriuresis. Entonces, disminuyendo la sal en la dieta, se puede disminuir los valores de presión arterial. Las otras medidas son la reducción del peso corporal, de preferencia un índice de masa corporal menos de 25 kilos por metro cuadrado, y el perímetro abdominal menor a 102 en hombres y 88 en mujeres. Recordamos que muchos de estos alcances van relacionados también al síndrome metabólico. Y reducir el consumo de alcohol, tanto en hombres como en mujeres. Y, lo que es obvio, abandonar el tabaquismo. Esta es una tabla muy interesante en la que nos habla de el cambio en el estilo de vida, las recomendaciones de ese cambio de estilo de vida y el beneficio que lleva en la reducción de las cifras de presión arterial. Una de las que más puede variar, puede disminuir entre 5 a 20 milímetros de mercurio, es la reducción del peso. Entre 5 a 20 por cada 10 kilos de peso que se pierdan, lo cual es bastante. La restricción de sal en la dieta puede llevar un control entre 2 a 8 milímetros. La reducción del consumo de alcohol entre 2 y 4. La adopción de la dieta DASH, que es una dieta rica en frutas, verduras, productos lácticos, y reducir específicamente lo que son las grasas saturadas, mejora un 8 a 14 milímetros de mercurio la presión arterial, y el ejercicio físico entre 4 a 9 milímetros de mercurio. Como vemos, un paciente que se encuentre en una hipertensión arterial, en una prehipertensión arterial o en una hipertensión arterial estadio 1, puede beneficiarse enormemente, puede controlar su presión arterial solo con el cambio en los estilos de vida. Mientras que en una hipertensión estadio 2 ya es prácticamente definitivo, en la que se tiene que iniciar un tratamiento médico. Eso es todo, espero que esta clase haya sido de su agrado y los invito a seguir leyendo sobre hipertensión arterial. Muchas gracias, me despido.